Japón con jamón. Me encanta el mercadillo. Estamos ahora mismo en un barrio en el que vivimos hace entre 7 y 8 años. Se llama Nippori y es como... Dios, sí que nos trae recuerdos todo esto, tío, todas estas calles. A mí me gustaba vivir aquí, ¿eh? Yo te lo digo en serio, yo si pudiera, yo me vendría a vivir otra vez aquí, ¿eh? Que es un barrio súper completo, tiene un montón de cosas y no es tan caro. A ver, hay casas caras, pero también hay lugares bastante bien de precio. A mí también me gustaría vivir aquí otra vez, ¿eh? Ya sabes. Yo creo que desde el mes pasado, abril, mucha gente ha empezado la universidad o ha empezado a trabajar en una empresa, entonces se ha mudado mucha gente, ¿no? A Tokio. Y a lo mejor algunos de vuestros países también han venido y también han buscado una casa aquí, igual que tú cuando tú viniste por primera vez aquí, Tokio. Claro, con la diferencia de que yo no me mudé en esta época. En mi caso me mudé en diciembre, me parece que fue, a finales de diciembre de 2010. Y la cosa es que justo antes de empezar abril es cuando más fácil es encontrar un piso por aquí, porque mucha gente ha terminado la universidad y ya pues se muda a su ciudad o ha empezado a trabajar en otra ciudad y muchos pisos, muchos alquileres pues se quedan vacíos. Por esa parte sí que es fácil encontrar un alquiler libre, pero también tiene una parte mala y es que mucha gente está haciendo lo mismo que nosotros, buscando piso, así que pues te tienes que dar bastante prisa. Es que mucha gente está buscando, entonces a lo mejor la semana que viene ya no hay, no queda. Así que vamos a hacer una cosa, aunque lo teníamos que haber hecho el mes pasado, que era cuando tocaba. Pero bueno, vamos a comparar el alquiler que hay actualmente más barato en Tokio con el más caro. Aunque no tiene sentido porque ya se sabe cómo va a ser una casa y cómo va a ser la otra. Pero sí que vamos a comparar también dónde está o qué hay alrededor de la casa, qué servicios tiene y todo eso. Y también vamos a ir contando con qué tenemos que tener cuidado a la hora de alquilar un piso aquí en Japón. Así que tened cuidado. ¡Tekurán! Hemos encontrado el más barato ahora mismo en Tokio. Yo no puedo creer, ¿eh? 17.000 yenes. Nunca pensé que puede haber tan barato, ¿no? Pero tiene solo una habitación, ¿eh? Ahora mismo estamos buscando en el mapa. No sé si estamos bien. Parece que vamos a encontrar. Estamos muy cerca, ¿eh? Wow, hay mucha basura, ¿eh? Wow. ¿Qué ha pasado aquí? Eso es. ¿Cómo se entra? Aquí tiene llave, entonces creo que esto va a tener que... Mira, este también tiene libre y cuesta igual. Wow. Me llama la atención esta puerta que está aquí, que no lleva a nada. ¿Cómo vamos a entrar por ahí? Dice que ahora mismo primera planta está libre. Mira, solo una habitación, ¿eh? Claro, y aquí en esta habitación entraría ya la cocina, el cuarto de baño, el armario... ¿No qué? No tiene nada. Cocina, ni cuarto de baño, 4 paredes, una ventana y suelo es tatami. Ya está. ¿De cuánto es? 9 metros cuadrados. ¿Y cuánto costaba? Un poco menos de 17.000 yenes. No llega ni siquiera a 130 euros. Es que nosotros también vivíamos en una habitación que tiene 9 metros cuadrados. Igual, pero, ¿no? Sí, igual no, pero era nuevo y también tenía ducha y cocina. Había una parte para dormir. Una habitación, no sé, como una parte. Una parte, tú lo has dicho. Sí, entonces realmente podía vivir bien, pero aquí no. Aunque esa habitación no tiene cocina, ni ducha, ni bate. Abajo hay ducha compartida y bate compartido, como si fuera hotel, ¿no? Más o menos. Más o menos. Pero eso no quiere decir que no se pueda vivir ahí, ¿no? Lo que no me quiero imaginar es cómo sería pasar un agosto ahí con la humedad, ¿no? Pegándote el sol de cara todo el rato y sin tener aire acondicionado. Es que... Pero pensándolo desde una mentalidad ahorrativa, quizá merecería un poco la pena, bueno, dependiendo también de la estancia, de cuánto tiempo vas a estar, pero también es verdad que por un poco más, por unos 10.000 yenes más, te puedes encontrar pisos compartidos que están muchísimo mejor, pisos que están completamente equipados, que tienes tu cocina, bueno, y tienes pues tu habitación privada. Todo sería ya sopesarlo, pero ¿a quién le puede interesar este tipo de viviendas que son como un cubículo, o sea, son 3x3 y no tienen nada? Pues posiblemente podría interesarle a gente que no tiene familia, a gente que está soltera, gente mayor y que no tiene tampoco
tampoco tantos medios como para poder vivir. Y luego, por otro lado, tampoco creo que le interese a gente que viene a estudiar a Japón, gente de fuera, extranjeros y tal, que buscan un piso barato. Es que si alguien tiene dinero como para pagar una academia de japonés, intuyo que también tiene dinero para encontrar algo mejor equipado. Y como ya digo, hay alquileres que por un poco más de dinero, pues aunque sean compartidos, pero están bastante mejor. También hay muchos hoteles, ¿eh? Tenemos 12 hoteles aquí. Aquí también, mamá. Atrás también, 2. Hay muchísimos hoteles, ¿eh? Esto es un ryokan, un hotel tradicional. Casi todos 12.000 yenes, ¿eh? Muy barato. 2.000 yenes al día. Sí. No, pero llevamos un rato paseando por el barrio y la verdad es que, bueno, pues tiene lo típico que tiene cualquier barrio, la verdad. Hay convinis, hay supermercados, hay hospitales, hay también guarderías para niños, seguramente también podamos encontrar escuelas, hay lavanderías, que por ejemplo la casa esta que hemos estado mirando antes, muy barata, no tiene tampoco espacio para poner una lavadora, pues puedes ir allí a lavar tu ropa. Luego ya lo típico, al lado de la estación, pues hay centros comerciales, hay pues muchas cosas de ocio, ¿no? Es la primera vez que estamos en Minami Senju, pero lo vemos como cualquier otro barrio, de hecho, bueno, es que puede pasar por nuestro barrio, es que es igual. Sí, igual. Yo pensé que podemos encontrar el piso más barato era Dachiku porque es un distrito más pobre de Tokio, pero realmente encontramos en Taitoku. Es que a ver, el hecho de que esté el alquiler más barato de todo Tokio en este barrio no quiere decir que sea también el más humilde, ¿no? De hecho, nuestro barrio en la lista es el segundo barrio más humilde de todo Tokio, ¿no? Bueno, ya hablamos de todo eso, aparece por acá, pero sinceramente este barrio es tan normal, o sea, es que es un barrio genérico. Ya os digo, es que incluso no le puedo quitar la vista a la Skytree que está ahí al lado. Si queremos podemos ir andando en línea recta. Es que esto de aquí para allá es Taitoku y Minami Senju, Arakawa-ku. Esta calle está dividida, Taitoku y Arakawa. Y de Minami Senju, un barrio típico tokiota, nos vamos a otro completamente diferente. Entramos en Shibuya. Yeah, going ain't like nigga. Move out the way, please don't be a hero. Bling blow, ooh, she no skateboard P. Bling blow, ooh, she no skateboard P. Shibuya es uno de los barrios más de moda de todo Tokio, bueno, de todo Japón diría yo, y ya solo por eso, pues obviamente el precio aquí del alquiler pues es bastante más alto que en barrios genéricos como pueden ser el nuestro o como en el barrio en el que hemos estado antes. Centro de Tokio aquí. Claro, es que es eso, cuidado con el coche. Claro, es que es eso, como en todos lados, pues el precio del alquiler pues también va dependiendo de la ubicación, ¿no? Y es que este barrio es otro rollo. Yo creo que todos los jóvenes, ¿no? El sueño de todos los jóvenes sería vivir aquí, ¿no? Bueno, el mío no. Primero porque no soy joven y segundo porque no me gustan los barullos de gente. Bici también está muy bien. Dios, la bici de ese hombre. La luz es de Navidad. No, pero en serio, no me gustaría vivir aquí. Me gusta venir, pero no me gustaría vivir. Espera, estamos buscando otra vez. Está muy cerca. Se nota, es que es muy alto, ¿no? Edificios, ya, todo alto. Esta casa. Hemos encontrado aquí arriba, ¿eh? La casa es, sin exagerar, desde allí hasta ahí. La entrada está por allí y había incluso un guardia de seguridad que deja pasar a la gente para el garaje, para la entrada, o sea, es imposible acceder, no podemos hacer nada para enseñaros esto. Además está súper oscuro y ya pues casi que no se ve. Aquí dentro dice que hay muchos pisos, el más grande es esto y cuesta 5 millones de yenes cada mes, ¿eh? ¿5 millones? ¿De cada mes? 500.000 yenes, ¿no? No, 5 millones. 5 millones. 500万円。531万円。 37.878 euros al mes. Al mes. O sea, al año no, al mes. Sí. 30 y algo. ¿Qué está haciendo, niño? Ven acá. ¿5 millones? Dice que la casa tiene 500 metros cuadrados. ¡Niño, a comer! ¡Pum! Dentro de casa pueden correr, ¿eh? No me extraña que tengan dos cocinas entonces. Una te la haces allí en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur, ¿no? Te haces la tortilla de patata. Dice que solo el armario 33 metros cuadrados. Podemos vivir nosotros. Nuestra casa, 40 metros cuadrados. ¿Me estás diciendo que esa persona que vive ahí guarda los calcetines?
en un tamaño casi como nuestra casa. Que a mí me cuesta trabajo encontrar mis calcetines en un cajón estándar. ¿Cómo van a encontrar ellos el suyo en 33 metros cuadrados? Se nos ha hecho un poco tarde, se nos ha oscurecido aquí ya todo y tampoco nos ha dado tiempo a ver qué hay alrededor del bloque de pisos ese. Pero mirando aquí el Google Maps, pues la verdad es que tienen de todo. Tienen una guardería, tienen una escuela primaria, tienen un bachillerato, todo justo al lado del bloque de pisos. Pero sinceramente, en Minami Senju, donde hemos estado antes, también había de todo. Lo que pasa es que, claro, no eran los mismos precios, no era tampoco el mismo estatus. Y yo qué sé, yo sinceramente, si tuviera que elegir, yo creo que sería también como Yuko, yo elegiría vivir en Minami Senju en lugar de vivir aquí. Más tranquilo. Sí, aparte No de hay eso. mucha gente. ¿Para qué quiero vivir en un sitio que se llame La Tour de Daikanyama, ¿no? Y pagar 5 millones de yenes? Pues vivo allí en Minami Senju, en la casa de Ernesto, que es más barato, tío, y ya está. Lo que estamos viendo es que hay un restaurante mexicano a 5 minutos. Vamos a ir, ¿no? He encontrado... Hacienda de Lucero. Oh, yeah, going ain't like nigga. Move out the way, please don't be a hero. Bling, blow, ooh, she no skateboard free.